Hola, buenas tardes. Soy Tania Triana. Yo voy a explicar acerca de la teoría conductista. Esta teoría es una de las más corrientes importantes en la psicología. Se centra como tal en el comportamiento conductual del ser humano que es observable. Según esta teoría, la mente no puede estudiarse directamente, por lo que el aprendizaje se aplica a través de las respuestas de las personas que dan estímulos de su entorno. Su principal representante es John Watson, quien afirmó como tal la conducta puede ser observada mediante medida y modificada. Más adelante, Skinner amplió esta idea con el condicionamiento operante, donde el aprendizaje se da mediante recompensas, castigos que refuerzan o debilitan una conducta. También es importante en este caso mencionar a Iván Pavlov, que es famoso por su experimento con perros, el cual demostró el condicionamiento clásico, un estímulo que es inicialmente neutro para llegar a como provocar una respuesta aprendida. Como ejemplo, está en la educación. El conductismo se aplica cuando se refuerzan conductas positivas, como cuando se premia a un estudiante por sus logros o corregir errores mediante la repetición. En conclusión, pues la teoría conductista considera que el aprendizaje es un cambio de comportamiento producido por la experiencia y la enseñanza efectiva que debe enfocarse como tal en reforzar las conductas deseadas y eliminar las inadecuadas. Buen día. Hoy voy a hablarles sobre la teoría cognitivista del aprendizaje, una perspectiva que transformó pues la forma de entender cómo aprendemos nosotros. El cognitivismo surgió como la respuesta al conductismo, ya que considera que el aprendizaje no es solo un cambio de conducta, sino un proceso mental activo, en el que las personas comprenden, organizan y transforman la información. Adicional a eso, hay autores, en este caso como Jean Piaget, Jeremy Brunner, David Hausubel, explicaron que el conocimiento se construye a partir de estructuras mentales que evolucionan con la experiencia. Esta teoría destaca la importancia de la atención, la memoria, el razonamiento y la comprensión, procesos que permiten que el estudiante no solo repita, sino que entienda profundamente lo que él aprende. Adicional a eso, desde mi perspectiva, el cognitivismo nos recuerda que aprender implica pues pensar, obviamente relacionar y dar sentido a la información, como en este caso en la educación virtual, como la que nosotros vivimos en la UNAD, ya que este enfoque es clave porque pues nos motiva a ser autónomos, reflexivos y conscientes pues de nuestro propio proceso de aprendizaje. Hola, mi nombre es María Fernanda y hoy quiero hablarles sobre la teoría humanista del aprendizaje, una de las corrientes más significativas de la educación moderna. Esta teoría coloca al ser humano en el centro del proceso educativo, reconociendo que aprender no solo significa adquirir conocimientos, sino también crecer como persona, desarrollar emociones, valores y sentido de vida. Sus principales representantes son Carl Rogers y Abraham Maslow, quienes destacaron la importancia de la motivación, la libertad y la autorrealización en el aprendizaje. Para el humanismo, el papel del docente no es el de imponer contenidos, sino es el de guiar y acompañar al estudiante en su propio proceso de descubrimiento. Carl Rogers propuso el enfoque de aprendizaje centrado en la persona, en el cual el estudiante tiene un rol activo, elige, reflexiona y construye su propio aprendizaje a partir de su experiencia y motivación interna. Por su parte, Abraham Maslow desarrolló la conocida pirámide de necesidades humanas, donde el aprendizaje profundo solo se alcanza cuando están cubiertas las necesidades básicas, emocionales y de autoestima. Desde este enfoque, el aula debe ser un lugar seguro, empático y libre, en el que el estudiante se sienta valorado y comprendido. En mi experiencia personal, aprender bajo esta mirada significa aprender con sentido, con emociones positivas
y sintiendo que lo que estudio aporta a mi desarrollo personal y a mis metas. Para finalizar, voy a compartir con ustedes mis 8 conclusiones sobre esta actividad. Primero, el humanismo considera al ser humano como el eje del aprendizaje. Segundo, promueve una educación basada en el respeto, la empatía y la libertad. Tercero, el docente actúa como facilitador, no como autoridad. Cuarto, la motivación interna es esencial para aprender de manera significativa. Quinto, la autorrealización es el último fin del proceso educativo. Sexto, las emociones influyen directamente en la adquisición del conocimiento. Séptimo, un ambiente positivo y seguro potencia el aprendizaje. Y octavo, último, en conclusión, la teoría humanista nos enseña que educar es acompañar el crecimiento integral del ser humano y no solo transmitir información. Muchas gracias. Cordial saludo, estimado tutor y compañeros. Yo les hablo sobre el aprendizaje constructivista. Es una teoría de aprendizaje que sostiene que las personas no solo reciben información, sino que activamente construyen su propio conocimiento y comprensión del mundo a partir de sus experiencias. El aprendizaje es un proceso activo y subjetivo. ¿Cuáles son los pilares? ¿Quiénes y cómo? En primer pilar tenemos a Jean Piaget. A Jean Piaget como se centró en cómo los individuos construyen esquemas mentales a través de la asimilación, incorporar nueva información a esquemas existentes. Y la acomodación es modificar esquemas para encajar nueva información. El aprendizaje ocurre cuando hay un desequilibrio o un conflicto cognitivo. Por otra parte tenemos a Lev Vygotsky en el constructivismo social. Él se enfatiza en que el conocimiento se construye primero en el contexto social y cultural. Él introdujo la zona de desarrollo próximo, que es la distancia entre lo que el estudiante puede hacer solo y lo que puede hacer con guía de un adulto o un par más capaz, lo que le llamamos andamiaje. Por otra parte tenemos las implicaciones educativas, tenemos rol de estudiante, rol del docente y metodología. El rol del estudiante es un explorador y constructor activo desde su propio conocimiento con un receptor pasivo. En cuanto al docente, es un facilitador, guía o mediador que crea ambientes de aprendizajes ricos en experiencia, preguntas y desafíos. Y por último tenemos metodologías, se priorizan las actividades que requieren resolución de problemas, investigación y colaboración, lo que nos lleva a la reflexión sobre la experiencia. Un ejemplo claro es, en lugar de memorizar la fórmula, el estudiante la descubre resolviendo un problema práctico. Como conclusión, el constructivismo transforma la educación viéndola no como la transmisión de datos, sino como el desarrollo de la capacidad de pensar y dar sentido al mundo. En resumen, el conocimiento no se descubre, sino se construye.